Listo. Buenas tardes a todos y todas. Hoy les vengo a narrar una historia muy conmovedora. Les vengo a hablar de la historia de mi padre, primero de cómo entró al Ejército Nacional y luego el tema central que fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces, si quieres, puedes presentarte. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Hernán Mejía Gutiérrez, soldado de honor de Colombia, coronel retirado del Ejército Nacional del Arma de Artillería, abogado con especialización en Derecho Penal Probatorio y Derecho Penal. Perfecto. Cuéntanos por qué entraste a la escuela militar, por favor. Era mi sueño ser arquitecto, ser ingeniero, pero un evento, la primera vez que visité con mi padre el desfile del 20 de julio, me llamó la atención la mirada y la seguridad de los hombres que marchaban y que en ello demostraban que estaban dispuestos a entregarlo todo por su patria. Yo desde ese día quise ser uno de ellos. Perfecto. Entonces entraste a la escuela militar, más que todo a la Academia José María Córdoba. Cuéntanos tu experiencia rápidamente en esta academia. Ingresé a la Escuela Militar de Cadetes a los 15 años. Allí terminé mi bachillerato e hice los primeros años de la carrera de Derecho. Fueron 4 años fuertes de formación en los cuales cada día era un reto y cada segundo era calificado y evaluado. Era una gran competencia de jóvenes muy dispuestos a entregarlo todo por su patria. Perfecto. Llegaste a ser subteniente de artillería. ¿Qué se sintió ese primer gran logro en la escuela militar? Luego de 4 años transcurridos como alumno en los grados de cadete, de brigadier, de alférez, se obtiene la tan anhelada estrella de subteniente del arma de artillería. Fue un logro grande de un grupo de 360 que habíamos ingresado, solamente lograron graduarse 86 con la dificultad, pero con el gran honor de ingresar a las filas como oficiales del ejército. Listo. Llegamos al tema más polémico de esta charla, la toma del Palacio de Justicia. Esta fue el 6 de noviembre de 1985. En ella se destacó que fue por el M-19, un grupo guerrillero con orientación izquierdista y que participó en acciones armadas contra el gobierno en estos años. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Ciertamente, Alejandro, este holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985, necesariamente y con tristeza decirlo, partió la historia del país, de la República en dos. Ese día se demostró que el narcoterrorismo, unido con los peores narcotraficantes de nuestro país, unos evitando la extradición y otros con la intención de hacer un juicio al presidente, pusieron en vilo la institucionalidad por más de 24 horas, exactamente 28 horas, en las cuales fueron secuestrados los magistrados, los consejeros de Estado, los funcionarios del Palacio de Justicia. Se había extrañamente retirado la seguridad de la policía y fue en manos de los soldados que correspondió salvar la patria, rescatar el Palacio de Justicia y lograr consolidar un objetivo bastante difícil con los medios que teníamos para la época. Fue tal vez el más difícil de los combates de toda mi vida como soldado de Colombia. Muy bien. Tengo acá de la primera conversación que tuve contigo que fuiste alcanzado por dos disparos en toda esta situación. Cuéntanos esa parte de la experiencia en la toma del palacio. Como comandante de una unidad élite del Ejército de Fuerzas Especiales Urbanas, tamaño pelotón, me correspondió ingresar para rescatar los secuestrados, los funcionarios y recuperar las instalaciones. Entrando del primero al segundo piso, recibí un primer impacto en la pierna izquierda
Me coloqué unos leves vendajes con mis soldados y continué al mando de la operación y cumpliendo la misión. Terminando ya el primer día, evacuando en mis brazos al magistrado Murcia Ballén, recibí otra ráfaga que me atravesó las piernas y me envió contra los cristales que daban por la carrera séptima frente al almacén El Tía. Allí, sin embargo, nos repusimos, sacamos nuestros secuestrados a tierra firme y continuamos la operación. Sin embargo, posteriormente ya fui evacuado porque había perdido mucha sangre. Entiendo. Eh, También tengo de la primera conversación que tuve contigo que luego del holocausto del Palacio de Justicia te impusiste seguir enfocado en esta lucha contra el terrorismo. Cuéntanos de esos cursos de operaciones especiales, de tu experiencia. Los retos que nos imponía la situación más complicada cada vez del país, con presencia de grupos guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, contrabandistas, etcétera, etcétera, hacía que las fuerzas militares necesitaran y requirieran una preparación especial porque nos estábamos enfrentando no solo a la guerrilla más antigua del mundo, más terrorista, sino también a grupos de narcotráfico que aún a pesar de tanto tiempo de lucha y de tantos muertos, continúan asolando nuestro país, lógicamente en contubernio con muchas de las clases dirigentes del país. De acuerdo, claramente estamos frente a una década, 1980, en donde Colombia estuvo marcada por la violencia política, por el narcotráfico, por conflictos armados entre diferentes grupos guerrilleros y paramilitares. En esto podemos encontrar varias dimensiones. Podemos encontrar una dimensión política, una dimensión social, una dimensión de violencia y una dimensión de ética y moral. Un poco el contexto de estas es que en la social y en la ética y en la moral hubo un papel fundamental de los medios de comunicación. Claramente ellos tenían cobertura del evento que estaba pasando con la toma del Palacio de Justicia y con otros varios eventos. Esto impactó en la opinión pública y en cómo la información era transmitida durante y después de estos eventos, como la toma del Palacio de Justicia. Tenemos desde la dimensión política y desde la violencia que sí existió un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y entre el M-19. Esto resultó siempre en una intensa violencia que dejó un saldo muy grande de víctimas, se incluyen rehenes y miembros de las Fuerzas Armadas, heridos en combate. Este conflicto entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero M-19, más que todo buscaba que este grupo pues quería mostrar una insatisfacción frente a las políticas del momento y pues obviamente también querían liberar a algunos miembros que estaban detenidos. Esto siempre generó gran conmoción y pues había una preocupación muy grande en la población colombiana. Como reflexión de esta gran historia, podemos ver que para que se eviten estas situaciones de violencia es fundamental abarcar varios aspectos a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Entonces, en un primer lugar, pienso que es necesario fortalecer las instituciones, garantizar una rendición de cuentas real con transparencia en todas las ramas del gobierno. Esto porque sigue habiendo mucha corrupción y sigue habiendo mucha violencia. Seguimos actualmente en una guerra interna en el país. Entonces, como segundo lugar, pienso que se deben implementar mejores políticas públicas, mejores programas que aborden directamente estas situaciones sociales, económicas, políticas. Necesitamos promover dos pilares fundamentales que es el acceso a la educación y a la salud. Y por último, pienso que necesitamos un apoyo y una colaboración de entidades internacionales y de la comunidad internacional como tal para fortalecer estas instituciones antes nombradas y promover una estabilidad real en el país de mano de diálogo, de negociación, pero ojalá priorizando soluciones pacíficas en lugar de recurrir a la violencia. Como referencias a esta charla, tenemos en primer lugar el libro de mi padre, Me niego a arrodillarme. La editorial fue Oveja Negra en el 2016.
Tenemos otras varias referencias, entre ellas una de la Comisión de la Verdad, en donde se habla de lo ocurrido en el Palacio de Justicia por otras voces. Hay una declaración del M19, hay un artículo de Revista Semana y hay videos inéditos de la toma del Palacio. Muchísimas gracias.